En el verano de 1940, mientras la Wehrmacht consolidaba su dominio sobre Europa Occidental y el régimen nazi preparaba el asalto al este, Heinrich Himmler tomó una decisión sin precedentes en la historia militar moderna: sacar a criminales convictos de los campos de concentración y convertirlos en soldados de las Waffen-SS. No a cualquier clase de criminales, no a presos comunes ni a delincuentes de poca monta. La orden de Hitler y su ejecutor inmediato, Himmler, especificó con precisión quirúrgica el perfil buscado: cazadores furtivos, hombres condenados por delitos cinegéticos, furtivos que habían violado las leyes de caza del Reich. La decisión llegó en forma de llamada telefónica. El 23 de marzo de 1940, a las 4 de la tarde, el Gruppenführer S.S. Wolf, jefe del Estado Mayor de Himmler, llamó al director ministerial Sommer del Ministerio de Justicia para transmitirle que Hitler había decidido conceder suspensiones de condena a los llamados cazadores furtivos honorables y, dependiendo de su comportamiento en combate, indultarlos. La burocracia alemana se puso en marcha de inmediato. En una semana, los fiscales de todo el Reich habían enviado informes sobre 1.231 casos que cumplían los criterios establecidos. 220 personas cumplían condena, 225 habían sido sentenciadas, pero aún no habían ingresado en prisión, y 735 más estaban pendientes de sentencia. Himmler añadió un matiz revelador a la orden: los candidatos debían ser, en la medida de lo posible, bávaros o austriacos, no ser culpables de delitos que implicaran el uso de trampas y tenían que ser aptos para formar parte de cuerpos de tiradores. Este último detalle pasó casi inadvertido para los funcionarios del Ministerio de Justicia en aquel momento. Pero no era accidental. Himmler, cazador apasionado, estaba pensando en términos exactamente cinegéticos. Quería a los mejores rastreadores, los mejores tiradores, hombres que conocieran los bosques como conocen su propio cuerpo. Para ponerse al mando de esta unidad experimental, Himmler eligió a un hombre que reunía en su persona todos los rasgos que el propio régimen consideraba problemáticos. Un oficial de las SS que había sido condenado por abuso sexual de una menor y por malversación de fondos, que había sido expulsado de la Legión Cóndor en España al descubrirse su pasado delictivo, que había pasado por un campo de concentración como detenido antes de ser irónicamente puesto al mando de uno. Su nombre era Oskar Dirlewanger. Oskar Dirlewanger, el hombre y su sombra. Para entender a la brigada Dirlewanger es imprescindible entender a su fundador. Oskar Dirlewanger nació el 26 de septiembre de 1895 en Würzburg, Suabia, en el sur de Alemania. Su familia era de clase media, su padre descrito por él mismo como calmado, inteligente y frugal. Su infancia sin traumas aparentes. Obtuvo el equivalente alemán del bachillerato. Estudió en la Universidad Técnica de Mannheim, donde completó más tarde un doctorado en ciencias políticas en Frankfurt. En el papel, un hombre educado. En la práctica, un individuo cuya existencia completa estuvo estructurada alrededor de la guerra. Tenía 18 años cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Se alistó sin esperar a la llamada a filas, como muchos estudiantes de su generación imbuidos del fervor patriótico wilhelmino. Fue asignado como ametrallador al 123 Regimiento de Granaderos, que avanzó hacia Francia a través de Bélgica. Allí se sumergió en la experiencia más brutal de la guerra moderna, el frente de 1914, con sus tasas de bajas que alcanzaban proporciones catastróficas. En los primeros 4 meses de combate fue herido en el pie. Volvió al frente en junio de 1915 y en septiembre de ese año sufrió una herida de arma blanca en el brazo que le dejó el 40% de invalidez. Solo el 1% de los soldados heridos de esa manera sobrevivían en aquella guerra. Recuperado, fue destinado como instructor de ametralladoras y ascendido a suboficial conforme a las prácticas del ejército alemán, promoción basada en el comportamiento bajo fuego. Pero el rol de instructor no le satisfacía. En abril de 1917, pese a su brazo rígido, se ofreció voluntario para volver al frente. Fue destinado al Frente Oriental, donde la experiencia fue radicalmente distinta. No las trincheras estáticas de Francia, sino una guerra de movimiento contra poblaciones que los soldados alemanes describían sistemáticamente como sucias, inferiores y primitivas. Allí, en esa frontera étnica imaginada,
Dirlewanger completó su formación como hombre de guerra. Cuando la revolución estalló en noviembre de 1918, Dirlewanger no se rindió. Reunió a los soldados de su batallón, unos 600 hombres que habrían sido internados como prisioneros, y los condujo de regreso a Alemania a través del caos de la Rusia posrevolucionaria. Esquivó la captura por iniciativa propia. Sus compañeros de armas recordarían esa hazaña durante décadas. Uno de ellos escribió años después en el periódico de Sangerhausen: «Es raro que un oficial sea honrado como lo fue nuestro camarada Dirlewanger tras su exitoso regreso, un regreso que los soldados le debían a él solo». Pero la guerra no terminó para Dirlewanger en 1918. Se unió a los Freikorps, las unidades paramilitares que los oficiales desmovilizados formaron para combatir la revolución comunista dentro de Alemania. Combatió en Stuttgart, en el Ruhr y en Sajonia. En marzo de 1921, comandó el tren blindado que liberó la ciudad de Sangerhausen de los insurgentes comunistas de Max Holz, donde recibió su cuarta herida, esta vez en la cabeza. Una herida cortante que abrió el hueso parietal sin tocar el cerebro. Fue detenido brevemente por posesión ilegal de armas, salió de prisión y 2 días después volvió a alistarse en otro Freikorps para combatir en Alta Silesia. Durante estos años, Dirlewanger alternó la vida paramilitar con los estudios universitarios y el activismo político de extrema derecha. Desde 1919 fue miembro del Deutsch Völkisch Schutz- und Trutzbund, una de las organizaciones más virulentas en términos de odio antisemita y nacionalismo revolucionario, que contaba entre sus filas con futuros dirigentes de la represión nazi como Reinhard Heydrich. En la Universidad de Mannheim fue amenazado con un expediente disciplinario por agitación antisemita declarada. Su tesis doctoral, titulada «Hacia una crítica de la teoría del control planificado de la economía», comenzaba con una descripción de la Gran Guerra como una economía de escasez impuesta a Alemania por sus enemigos y concluía que la planificación económica solo era legítima en estado de guerra, en preparación para la guerra futura que habría de reparar la derrota de Versalles. Era, en sus propias palabras, un arma en la batalla de las ideas. En 1933, recién llegado Hitler al poder, Dirlewanger fue nombrado director de la Oficina de Empleo de Heilbronn. Fue entonces cuando su vida se desmoronó jurídicamente. La empresa textil propiedad de una familia judía que había dirigido entre 1928 y 1931 le denunció por malversación. 2 accidentes de tráfico se convirtieron en causas judiciales y el 22 de julio de 1934 fue puesto en detención preventiva tras mantener relaciones sexuales en varias ocasiones con una voluntaria de la Cruz Roja menor de 14 años. La única defensa de Dirlewanger fue que la joven le había engañado sobre su edad. Los médicos forenses refutaron su versión sin dejar lugar a dudas. Fue condenado a 2 años de prisión. La condena fue devastadora no tanto por la pena en sí como por sus consecuencias sociales. Fue expulsado del partido, perdió su título de doctor, fue despojado de todos los cargos. Aquellos a quienes el mismo régimen había considerado crímenes políticos por atacar comunistas, judíos u oficinas sindicales le fueron perdonados generosamente. Pero un delito de moral, en el Tercer Reich, era infamante de una manera diferente. Dirlewanger quedó aplastado. Lo que siguió fue un ejercicio de tenacidad casi patológica. Solicitó la revisión de su condena ante los tribunales de Heilbronn. Fue rechazado, siguió escribiendo a la Cancillería hasta que fue arrestado de nuevo y enviado a un campo de concentración del que salió con la prohibición expresa de volver a dirigirse a Hitler. Entonces marchó a España, donde se enroló en la Legión extranjera española y más tarde en la Legión Cóndor. Cuando su pasado fue descubierto en esa formación, fue detenido y enviado de vuelta a Alemania. Gracias a la intervención de Viktor Brack, un alto funcionario de las SS, regresó a España, donde permaneció hasta 1939. Cuando volvió, reanudó sus esfuerzos para limpiar su nombre. El 30 de abril de 1940, un tribunal lo absolvió del delito contra la moral. El 9 de septiembre, la segunda condena fue anulada. El 4 de abril de 1941, con presión directa de la Cancillería sobre el decanato de la Universidad de Frankfurt, que se había negado inicialmente, le fue restituido su título de doctor. 7 años después de la primera condena,
Todas las manchas habían sido borradas. Mientras gestionaba su rehabilitación jurídica, Dirlewanger había recibido la misión de su vida: el mando del nuevo Sonderkommando, la unidad especial de cazadores furtivos que Himmler estaba organizando en Oranienburg. Los cazadores furtivos, primera generación. A finales de mayo de 1940, Oskar Dirlewanger llegó al campo de concentración de Oranienburg para hacerse cargo del entrenamiento militar de 80 prisioneros condenados por delitos cinegéticos, transferidos desde toda Alemania a unos barracones aislados. Su edad media rondaba los 30 años. El entrenamiento duró 2 meses y consistió en los rudimentos de la disciplina militar y un resumen de preparación física, algo cercano al taladro prusiano, pero poco más. De los 80 reclutados originalmente, solo 55 superaron la selección. Los otros 25 fueron devueltos a sus centros de detención sin medidas disciplinarias. Simplemente eran físicamente inadecuados. ¿Quiénes eran estos hombres? El propio régimen nazi los había identificado con un término preciso, pero cargado de significado: cazadores furtivos honorables. La distinción era importante. Un antiguo suboficial de las SS llamado Heinz Feiertag, que sirvió en la unidad desde sus primeros años, lo explicó con la terminología gremial de los cazadores. Hay quien caza furtivamente para vender la carne, un simple traficante, y hay quien caza furtivamente por la pasión, por el trofeo. El hombre que mató un gran ciervo macho destinado a Göring en Prusia Oriental, ese no es un traficante de carne, ni un bandido, ni un ladrón. Es un verdadero cazador furtivo. Ese era el perfil que Himmler quería. Hombres capaces de rastrear una presa durante horas en terreno hostil, de disparar con precisión de francotirador, de orientarse en bosques densos sin mapas, de moverse en silencio entre la vegetación. Hombres cuya forma de vida ilegal los había entrenado, sin querer, para la guerra de guerrillas más especializada. La decisión de crear esta unidad tenía antecedentes históricos. Federico II de Prusia había creado las primeras unidades de cazadores en el siglo XVIII. Las monarquías europeas habían recurrido repetidamente a este tipo de reclutamiento específico. En Austria-Hungría, los guardas de frontera que combatían contrabandistas en las montañas procedían de comunidades de cazadores y furtivos de los Alpes y los Cárpatos. La lógica era siempre la misma. La experiencia de la caza y la clandestinidad proporcionaba un entrenamiento práctico para la actividad bélica más especializada. Y siempre estas unidades habían sido Strafeinheiten, unidades penales de naturaleza a la vez elitista y disciplinaria. La ambigüedad presente en la creación de la Sondereinheit Dirlewanger, que mezclaba la habilidad reconocida con el estigma social negativo, no era específicamente nazi ni siquiera específicamente alemana. Pero Himmler iba más lejos que Federico II. Lo que él tenía en mente no era simplemente aprovechar las habilidades técnicas de estos hombres. Estaba operando dentro de un imaginario antropológico profundo, uno que él, Göring y otros jerarcas nazis compartían y que se remontaba a una visión europea del cazador y el furtivo como figuras del hombre salvaje, seres cuya proximidad a la naturaleza y a la violencia los situaba en el umbral entre el mundo doméstico de la civilización y el mundo salvaje del bosque. La pasión de la caza, la crueldad que Hitler y otros le atribuían a los furtivos, el Black Blood del que hablaban los antropólogos europeos, todo esto configuraba una representación específica de estos hombres como guerreros poseídos por una violencia instintiva que podía ser canalizada, pero nunca del todo controlada. El propio Hitler, aunque vegetariano y declarado enemigo de la caza, reconoció en sus conversaciones de mesa la dimensión romántica de los furtivos, su pasión por el riesgo, su relación con la naturaleza. Cuando el Ministerio de Justicia consignó la intención de Göring de crear su propia unidad de furtivos, el funcionario ministerial describió el proyecto con un lenguaje que revelaba exactamente esta concepción. Quiere reunir a los miembros apasionados de las bandas de contrabandistas que cruzan la frontera a tiro limpio y cuya pasión es arriesgar sus vidas para eludir la vigilancia de los aduaneros. En los territorios que se les confíen, estas bandas podrán matar, quemar, violar y profanar, y quedarán bajo estrecha vigilancia en cuanto regresen a su país de origen. No era un programa de uso militar.
era la autorización anticipada de una violencia ilimitada en los márgenes del imperio, confinada a esos espacios que el régimen consideraba salvajes y por tanto aptos para la acción salvaje. En los primeros días de septiembre de 1940, los 55 cazadores furtivos y su comandante fueron enviados al distrito de Lublin, en el este del gobierno general polaco, bajo las órdenes del SSPF local Odilo Globoknik. Allí fueron reforzados por unos 20 reclutas adicionales y 4 suboficiales de las Waffen-SS, elegidos en parte por su experiencia y en parte en lo que se convertiría en una práctica recurrente por sus antecedentes disciplinarios que exigían que fueran puestos a prueba. La unidad permaneció casi 18 meses en el sureste de Polonia y Galicia. El distrito de Lublin tenía un estatus peculiar. Como proconsulado fronterizo frente a la zona de influencia soviética, los nazis habían decidido convertirlo en una reserva para todos los judíos de Alemania y la Europa ocupada. Era también el escenario de las ambiciosas políticas de germanización de Globoknik. En ese contexto, la Sondereinheit Dirlewanger no fue empleada principalmente en combate antipartisano, porque simplemente no había partisanos en aquellos bosques en 1940 y 1941. Sus misiones consistieron sobre todo en vigilar a la población civil, controlar el mercado negro y hacer de guardia en los campos de trabajo donde los judíos del distrito eran obligados a construir el llamado Muro Oriental, un proyecto de trincheras anticarro y fortificaciones impulsado por Globoknik. Los informes de la unidad de ese periodo son reveladores. Un documento de octubre de 1941 describe el registro de un local en el gueto de Lublin, donde la mortalidad por hambre y epidemias era en ese momento una de las más altas de los territorios ocupados. El informe describe con satisfacción el hallazgo de 120 libras de carne fresca, gansos, pollos, patos, mantequilla, huevos, café en grano, té, cacao, azúcar, harina de trigo, pan blanco, cigarrillos, vino tinto alemán y champán francés. Su tono es el de quien confirma una sospecha previa. Los judíos, incluso en condiciones de muerte por inanición, seguían acumulando riqueza y engañando a sus ocupantes. La función del informe era doble: confirmación ideológica del antisemitismo y arma institucional dirigida contra el servicio de seguridad local, a quien Dirlewanger acusaba de proteger al propietario del local. La realidad de lo que ocurría en Lublin, sin embargo, tenía poco que ver con la narrativa oficial de la unidad. La Sondereinheit Dirlewanger se hundió rápidamente en un ciclo de robos, extorsiones, infracciones de toda índole, abusos y violaciones. Las quejas se acumularon hasta el punto de que la unidad acumuló 11 cargos de acusación que involucraban al menos 30 incidentes separados. Las noches en los barracones de la calle Chopin eran de borracheras, peleas, disparos al aire, ventanas rotas, visitas de mujeres a deshoras, cánticos nocturnos. Dirlewanger emitió una directiva ordenando que cesara ese comportamiento gitano. Pero la realidad era que él mismo participaba de los excesos que fingía prohibir. El comportamiento fue suficientemente escandaloso como para desencadenar una investigación de la justicia de las SS. El episodio más revelador de todo el periodo de Lublin fue el que Dirlewanger describió en una carta posterior al juez investigador, mezcla de cinismo y autocompasión. Parece que el Brigadeführer G convirtió en objeto de su investigación el asunto de mi envenenamiento de judíos en Lublin. Es verdad que hice envenenar a judíos, 57 en total, por el médico de Lublin, en lugar de hacerlos fusilar. Lo hice para salvar su ropa, que posteriormente entregué al Hauptsturmführer Streibel para sus trabajadores forzados. Los dientes de oro de los judíos muertos fueron extraídos por el director de la enfermería del SSPF de Lublin para proporcionar empastes dentales a las SS. El tono de la carta no era el de un hombre que describía un crimen, era el de alguien que consideraba que su pragmatismo logístico había sido malinterpretado por sus superiores. La presión institucional acabó siendo irresistible. A finales de enero de 1942, la unidad recibió órdenes de marcha. 3 semanas después, mientras Globoknik se deshacía de ella con hipocresía declarada, Dirlewanger tomaba su tiempo para reunir tropas y material, incluyendo bienes adquiridos irregularmente. Finalmente marchó hacia Bielorrusia, donde sería empleada exactamente como había sido concebida, en combate antipartisano real.
Bielorrusia en 1942 era una tierra de bosques y marismas con parches de agricultura de subsistencia. Los combates de la invasión habían sido feroces. Desde el verano de 1941, soldados del Ejército Rojo superados por el avance alemán habían buscado refugio en los bosques bielorrusos y adoptado estrategias de supervivencia. A principios de 1942, sin embargo, los soviéticos habían comenzado el trabajo paciente de coordinar, organizar y unificar el mando de esas tropas, que según el Centro de Coordinación de Moscú sumaban unos 23.000 efectivos. La respuesta alemana fue organizar grandes operaciones de barrido. La primera operación de la Sondereinheit fue tomar por asalto un campamento partisano atrincherado cerca de Osipovich. Los resultados fueron considerados suficientemente convincentes. El 23 de marzo de 1942, el Estado Mayor del HSSPF para Rusia Central escribió a Berlín afirmando que el Sonderkommando Dirlewanger se había lucido brillantemente y se había mostrado mejor adaptado que ninguna otra tropa al combate antipartisano en terreno difícil. Solicitaban refuerzos para llevar la unidad a 250 hombres y armamento adicional que incluía ametralladoras pesadas, lanzagranadas y equipos de transmisión. En los 30 meses que la unidad pasó en Bielorrusia, participó en al menos 27 de las 55 grandes operaciones de barrido que se realizaron, además de decenas de pequeñas operaciones en los alrededores de sus acuartelamientos, primero cerca de Mogilev y a partir de enero de 1943 en la aldea de Lagoisk, al norte de Minsk. En total, los historiadores estiman que la unidad participó en más de 50 operaciones de barrido en ese periodo. Las operaciones de barrido en Bielorrusia no eran, en su mayoría, combate genuino contra fuerzas armadas. Según los cálculos del historiador Christian Gerlach, entre 6 y 10 personas morían por cada arma capturada o confiscada. Eso significa que solo el 15% de los muertos eran verdaderos miembros de movimientos de resistencia armada. Las víctimas eran principalmente campesinos y fugitivos, en particular judíos escapados de los guetos. La guerra contra los partisanos era en realidad, en una proporción aplastante, una guerra contra los campesinos rusos y las comunidades judías de Bielorrusia. La evolución de la estrategia alemana durante 1943 hace esto todavía más explícito. El objetivo ya no era simplemente matar presuntos partisanos, sino crear zonas muertas, vaciando regiones enteras de su población. Los hombres aptos para el trabajo eran deportados a las fábricas del Reich, los demás eran eliminados. Una orden del general von Gottberg del 1 de agosto de 1943 lo enunciaba sin ambigüedades. Las aldeas y todos los demás edificios, puentes y huertos deben ser destruidos si no pueden ser camuflados. Los bosques también deben ser quemados en la medida de lo posible. En el futuro, los seres humanos encontrados en la región serán considerados presas. Esta última frase no era metafórica. Era la formalización escrita de una concepción que los hombres de la unidad ya practicaban: la guerra como cacería. Los informes militares empleaban sistemáticamente el vocabulario de la caza. Las operaciones de reconocimiento en grupos pequeños eran descritas como comandos de caza. Las grandes operaciones de barrido replicaban exactamente la lógica de la battue europea, la caza con batidores. Se perturbaba el espacio vital del objetivo mediante ruido, fuego y violencia, obligándolo a huir hacia el cordón de tiradores. El propio von Gottberg describió una operación en noviembre de 1942 escribiendo sobre el tiempo ideal para enviar a los batidores y comparando la resistencia de los partisanos con la del jabalí bávaro, el animal arquetípico del Black Blood de los cazadores. La operación Cottbus en mayo y junio de 1943 representó el clímax de este periodo. 10 días después de comenzar, Dirlewanger reportaba pérdidas por minas terrestres en sus tropas. Las pérdidas totales de la operación sumaron más de 12.000 muertos. La Sondereinheit fue solo una de las unidades participantes, pero jugó un papel central en los protocolos de destrucción desarrollados por el Kampfgruppe von Gottberg, en particular en la práctica sistemática de hacer caminar a civiles sobre campos minados para detonarlos. Von Gottberg lo anotó con satisfacción en su informe final. El uso del detector de minas desarrollado por el batallón Dirlewanger superó con éxito la prueba.
El detector de minas era, en realidad, una columna de aldeanos bielorrusos, principalmente mujeres, niños y ancianos, obligados a marchar en filas compactas delante de las tropas alemanas por los caminos del bosque. En 15 meses de operaciones, von Gottberg calculó que los hombres de Dirlewanger habían matado cerca de 15.000 personas con solo 92 bajas propias. La unidad había llegado a Bielorrusia como un comando de menos de 100 hombres y la dejaba como un regimiento. Sin contar los auxiliares rusos, la unidad contaba con unos 1.650 hombres para el verano de 1944. La segunda y tercera generaciones, criminales y condenados. A lo largo de su existencia, la composición de la Sondereinheit Dirlewanger pasó por transformaciones radicales que cambiaron no solo su tamaño, sino su naturaleza. La primera generación, los cazadores furtivos, nunca dejó de constituir el núcleo de la unidad, ocupando progresivamente los puestos de suboficial más altos. Pero a partir del verano de 1942, llegaron los primeros contingentes de soldados auxiliares rusos, organizados en 3 compañías. Y en julio de 1943 llegó la transformación más dramática. El 28 de marzo de 1943, Himmler había ordenado que los alemanes del Reich y todos los hombres de la clase de 1901 y posteriores que vivieran en situación irregular dentro del gobierno general y que hubieran evadido el reclutamiento durante años, fueran asignados al batallón penal de la unidad Dirlewanger. El 7 de julio de 1943 llegaron 321 hombres nuevos. De ellos, 294 procedían de los campos de concentración de Dachau, Buchenwald, Mauthausen y Sachsenhausen. ¿Quiénes eran estos hombres? Nacidos entre 1893 y 1921, habían sido encarcelados principalmente como elementos asociales o criminales profesionales. Los segundos, que constituían la mitad del contingente, habían recibido largas condenas de prisión por delitos contra la propiedad, robo con fuerza, robo a mano armada, lesiones graves, homicidio y asesinato. Los elementos asociales, una categoría que englobaba desde delincuentes menores hasta personas consideradas inadaptadas, mendigos, desempleados, agrupados con prisioneros descritos como intelectualmente inferiores, débiles mentales o psicopáticos. El ambiente cambió desde el primer día. En las 6 semanas siguientes a su llegada se registraron 3 ejecuciones sumarias y un número extraordinariamente elevado de castigos. No hubo mezcla entre categorías de reclutas. Los veteranos, los cazadores furtivos, siguieron formando la primera compañía, mientras los recién llegados fueron incorporados en 2 nuevas compañías alemanas. La unidad pasó de ser un batallón especial a un regimiento especial. Para equipar a los refuerzos, Dirlewanger esperaba conseguir el armamento del enemigo, lo que significaba que sus nuevos soldados tendrían que arrebatárselas a quienes quisieran matarlos antes de que pudieran defenderlos. En febrero de 1944, la ola de reclutamiento se sistematizó aún más. Himmler fijó en 800 el número de hombres que se añadirían a la unidad, procedentes de varios campos de concentración. En mayo de ese año, convoyes de 182 hombres de Auschwitz y 287 de Sachsenhausen llegaron a Lagoisk. Dirlewanger intentó también que le fueran enviados todos los prisioneros de las cárceles disciplinarias de las SS de Praga, Danzig-Moskau y el batallón penal de trabajo de las SS en Babruisk, en la convicción de que podría obtener así reclutas con entrenamiento militar previo. Para octubre de 1944, la unidad contaba con entre 4.000 y 4.500 hombres, de los cuales apenas 800 procedían del grupo original de prisioneros de los campos de concentración y del núcleo original de furtivos. Una nueva oleada de reclutamiento estaba a punto de transformar de nuevo la unidad de manera aún más radical. El 7 de octubre de 1944, Dirlewanger envió una carta personal a Himmler proponiendo incorporar a antiguos adversarios políticos del movimiento. En los campos de concentración, escribió, había hombres que en 1933 habían permanecido fieles a su propia concepción del mundo y no se habían ocultado detrás de la apariencia del nacionalsocialismo. En eso demostraron carácter, a diferencia de esos miles que se pasaron al bando más fuerte,
y a pesar de su hostilidad interior, nos saludaron con el brazo en alto. La propuesta era incorporar hasta 2.000 comunistas y socialistas, 250 por campo, seleccionados por los propios comandantes de los Lager. Himmler dio su acuerdo la semana siguiente. Un juez militar de las SS, asignado a la unidad a finales de 1944, Bruno Wille, ofreció a los investigadores americanos, después de la guerra, una descripción precisa de la composición de la brigada en aquel momento. Los furtivos originales habían ascendido a los puestos de suboficial más altos. Entre el 10 y el 13% eran miembros de las SS o expolicías sancionados enviados a prueba. El 30% eran antiguos prisioneros de los campos de concentración, algunos políticos y otros criminales comunes. Y más del 50% eran hombres de los 3 cuerpos de ejército de la Wehrmacht enviados allí por razones disciplinarias. La unidad ya no era una brigada de cazadores negros. Tampoco era, como quiso presentarla el historiador Hans-Peter Klausch, una unidad de antifascistas con uniforme de las SS. Era algo más complicado e incómodo, una amalgama sin precedentes de todos los desechos criminales, disciplinarios y políticos del sistema nazi. Para comprender cómo funcionaba internamente la Sondereinheit Dirlewanger, hay que entender una paradoja central. Era, simultáneamente, una unidad de disciplina brutal y de licencia orgiástica permanente. Estas dos dimensiones no eran contradictorias, eran complementarias. Dirlewanger tenía, por orden expresa de Himmler, derecho de vida y muerte sobre sus hombres. No había tribunal. Los hombres podían ser ejecutados sin proceso alguno por deserción, robo o insubordinación. El juez Will estimó que durante el mes de diciembre de 1944 fueron ejecutados 20 soldados. El mecanismo de estas ejecuciones tenía un carácter deliberadamente teatral. Uniformes de gala, pelotón de fusilamiento de 9 hombres, discurso del oficial sobre las razones de la sentencia, tiro de gracia. La ejecución era un acto de lenguaje tanto como de violencia. Le decía a los hombres que el poder de los oficiales sobre sus vidas era absoluto, pero que ese poder se ejercía con una cierta formalidad ritual que lo reinsertaba ficticiamente en un marco jurídico y militar. Sin embargo, los veteranos de la unidad no describieron su experiencia en términos de terror. La gran mayoría expresó fascinación por su antiguo comandante. Paul Dorn, un criminal transferido desde Oranienburg, describió a Dirlewanger como un líder frecuentemente ausente pero indudablemente valiente. Décadas después de la muerte oficial de Dirlewanger como prisionero francés, Dorn continuaba buscándolo, negándose a aceptar el informe de defunción confirmado por exhumación y autopsia. Viajó a Italia siguiendo un rumor de que un jesuita había ayudado a Dirlewanger a huir a Egipto. No fue un caso aislado. Unos 20 veteranos expresaron el mismo tipo de fascinación durante los interrogatorios sobre el levantamiento de Varsovia. ¿Qué generaba esa fascinación? Los testimonios coinciden en 3 elementos. El primero era el valor personal de Dirlewanger, siempre en la primera línea del ataque, herido en múltiples ocasiones, sin jamás mandar donde él mismo no iba. El segundo era una dedicación hacia sus hombres que incluía interceder personalmente ante sus familias y garantizar las mejores provisiones posibles. Reinhold Vieregg insistió en el apoyo incondicional que Dirlewanger daba a su unidad. Gustav Strumpf señaló que Dirlewanger sabía lo que era la vida en un campo de concentración o una prisión y hacía lo posible para que sus hombres estuvieran bien. El tercero era la afición al alcohol. Dirlewanger convertía sus borracheras en ocasiones de fraternidad, reuniendo a oficiales y soldados en una cierta comunidad de exceso. Se volvía pendenciero al beber, pero eso no dañaba su imagen carismática. Un soldado llamado Franz Beuser se arriesgó a decirle que había nacido en la época equivocada, que lo veía como un lansquenete de la guerra de los 30 años. Dirlewanger asintió en silencio, como si la comparación le pareciera exacta. Esta dimensión fraternal y orgiástica de la unidad estaba documentada desde Lublin. Informes de la época describían que Dirlewanger y sus oficiales organizaban veladas que combinaban violaciones colectivas, tortura y bebida. El jefe de la Gestapo de Lublin, Johannes Mueller, daría testimonio de esas prácticas en una investigación posterior. Con la expansión de la unidad a partir de julio de 1943, el modelo cambió.
Dirlewanger ya no podía mantener con cada recluta la proximidad personal que constituía uno de los pilares de su carisma. La llegada de 321 criminales profesionales provocó una ola de violencia disciplinaria inmediata. 3 ejecuciones con un tiro en la nuca ante sus camaradas en los primeros días, seguidas de arrestos frecuentes y hombres enviados de vuelta a los campos de concentración. La dimensión orgiástica quedó reservada a los oficiales y mandos intermedios. Para los soldados quedó solo la brutalidad. El punto más oscuro de esta historia interna llegó a finales de 1944, en Lusacia. Un veterano civil que se unió a la unidad en ese periodo, Oscar Blomer, describió ante los investigadores la presencia cotidiana de ejecuciones sumarias de soldados acusados de violación, pillaje o deserción, sacados del campo con un tiro en la nuca después de cavar su propia tumba. Su testimonio se parecía más al de un preso de campo de concentración que al de un exmiembro de las SS. La violencia carcelaria había sido trasladada, sin modificar, a la estructura interna de la división: Varsovia, Eslovaquia, Hungría y el final. El 1 de agosto de 1944, mientras los ejércitos soviéticos se acercaban peligrosamente a la capital polaca, el Armia Krajowa lanzó el levantamiento de Varsovia. Sus fuerzas, unos 20.000 hombres, estaban mal armadas y sin artillería. Consiguieron tomar por sorpresa varios barrios centrales, pero fracasaron en capturar los puentes sobre el Vístula. La brigada Dirlewanger llegó a Varsovia el 4 de agosto de 1944. Lo que siguió fue uno de los episodios más brutales de toda la guerra. Entre el 5 y el 7 de agosto, los 2 grupos de combate de la brigada, Kampfgruppe Meyer y Kampfgruppe Steinhauer, fueron comprometidos en el barrio central, con el Palacio Brühl como objetivo. El grupo Meyer, con 356 combatientes, solo pudo avanzar 400 metros en los 2 primeros días. Cuando abrió una brecha el tercer día, había perdido 310 hombres, entre muertos, heridos y desaparecidos. Solo en esos 400 metros conquistados bajo fuego el 5 de agosto se produjeron no menos de 16 masacres de civiles con un total de 12.500 víctimas. El sáper alemán Matthias Schenk, cuya unidad combatió junto a los hombres de Dirlewanger, dejó uno de los testimonios más detallados sobre su comportamiento. Describió cómo los hombres de la brigada tomaron por asalto un hospital. Al entrar, un oficial polaco, un médico y 15 enfermeras de la Cruz Roja se rindieron. Entonces llegaron las SS. Ejecutaron inmediatamente a todos los heridos polacos y atacaron a las enfermeras, que pronto fueron despojadas y violadas. Cuando Schenk pudo regresar esa noche, encontró a los soldados de las SS empujando a las enfermeras desnudas hacia el patíbulo mientras la multitud reía y gritaba. Un crucifijo había caído de la pared y los soldados orinaban sobre él. El propio Schenk rescató al sacerdote y se lo llevó a su cuartel. La descripción que Schenk hace del comportamiento de la brigada bajo fuego es ambivalente de manera reveladora. Los veía como una banda de borrachos que actuaban bajo la influencia del alcohol, pero al mismo tiempo insistía en su coraje sin temblor, en la rabia que los poseía en el asalto. Cargaban sobre las casas gritando «¡Hurra!». Justo delante de los edificios caían bajo el fuego polaco. Morían por docenas. Muchos resultaban heridos. No ganaban un metro de terreno. Su líder estaba frenético. Esta ambivalencia, coraje y crueldad entrelazados correspondía exactamente al imaginario del cazador poseído, el berserker nórdico que el antropólogo Bertrand Hell había estudiado. El guerrero que descarga una rabia ciega y destructiva al derramar la sangre del enemigo. La brigada tenía 881 hombres en condiciones de combate cuando entró en Varsovia. Al final de su actuación tenía 648, pese a haber recibido un refuerzo de al menos 1.650 soldados procedentes de varios centros de detención del ejército. La unidad había perdido, por lo tanto, al menos 2.083 hombres entre muertos, heridos y desaparecidos. Las bajas de la población de Varsovia ascendieron a 200.000 muertos. El historiador Christian Ingrao estima que la brigada puso a muerte unos 30.000 civiles entre el 5 de agosto y finales de septiembre de 1944.
El 8 de octubre, cuando el levantamiento fue finalmente aplastado, el superior jerárquico de Dirlewanger, el general Reinefard, le consiguió la Cruz de Caballero por sus cualidades tácticas, su sangre fría, su valor, a los que debemos nuestra capacidad de comenzar la ofensiva en los primeros días. La escena resume con precisión siniestra la lógica del sistema que había creado y utilizado a la brigada Dirlewanger. 10 días después de la capitulación del Armia Krajowa en Varsovia, la brigada fue enviada por ferrocarril a Eslovaquia para combatir el levantamiento nacional eslovaco que había estallado el 29 de agosto de 1944 en torno a Banska Bystrica. La brigada atacó desde el norte, llegando en tren a Rusomberok y Bielipotok, a unos 50 kilómetros al norte de Banska Bystrica. Sus 9 días de combate fueron intensos, pero la brigada actuó en la fase final del levantamiento, cuando los insurgentes ya estaban en retirada. El diario de los insurgentes, citado por el historiador Klausch, muestra que la brigada los hizo retroceder 19 kilómetros en 9 días. El HSSPF de Eslovaquia, Hofle, no era von dem Bach-Zelewski, y no estaba dispuesto a dar la bienvenida en su territorio a una unidad cuya mala reputación le había precedido. Sus informes señalan que la brigada se distinguió en las 6 semanas siguientes por su brutalidad hacia la población civil y su pillaje generalizado. Hofle hizo todo lo posible para alejar a los batallones de la brigada y enviarlos al frente de Budapest. El 9 de diciembre de 1944, la unidad recibió la orden de moverse hacia la frontera húngara. Los ejércitos soviéticos habían avanzado hasta la Pusta húngara y amenazaban con rodear Budapest. A los hombres de Dirlewanger se les encomendó un sector de importancia capital, al norte de la ciudad, en la orilla izquierda del Danubio. El frente formaba un saliente ante la ciudad de Ipolisaj, el punto que impedía a los tanques rusos completar el movimiento envolvente que habría encerrado a la capital. El 11 y 12 de diciembre de 1944, las unidades de combate de la brigada tomaron posiciones. El desastre fue rápido. Los rusos atacaron Ipolisaj, que estaba siendo defendida solo por una compañía, aunque se esperaba un regimiento completo. El 14 de diciembre, la ciudad estaba en manos soviéticas. El Estado Mayor alemán observó que toda una compañía del segundo regimiento de la brigada, compuesta por los prisioneros políticos recién incorporados, se había pasado al enemigo. Dirlewanger contraatacó con 5 batallones, pero no pudo recuperar la ciudad. El error táctico fue reconocido como fatal. El propio Dirlewanger había advertido días antes que no quería combatir a los rusos con comunistas. La desafección de Ipolisaj fue el caso más espectacular de deserción masiva en toda la historia de la guerra. 4 compañías del tercer batallón del segundo regimiento, compuestas casi exclusivamente por prisioneros políticos procedentes de Dachau y Buchenwald, aprovecharon la topografía favorable, las colinas boscosas que dificultaban la comunicación entre las unidades y sus redes de solidaridad del campo de concentración, para marchar hacia las líneas soviéticas en grupos que variaban desde pequeñas patrullas hasta secciones enteras. Según un veterano antifascista de la unidad, Bruno Meyer, en su compañía 100 hombres consiguieron llegar a las líneas soviéticas, 30 fueron muertos o heridos en el intento y 50 no lo intentaron. Incluso en condiciones tan favorables y con motivación política declarada, menos de la mitad de los prisioneros políticos desertó. En enero de 1945, con Himmler nombrado comandante del grupo de ejércitos Vístula, la brigada fue trasladada a Lusacia, cerca de Cottbus. El 19 de febrero de 1945, por orden de Himmler, se convirtió en la 36 División de Granaderos SS, una división extraña. Apenas establecida en teoría, fue desmantelada en la práctica y sus elementos dispersados entre diferentes cuerpos de ejército. El 16 de febrero, Dirlewanger había sido relevado del mando. Una de sus heridas torácicas se había reabierto e infectado. Marchó a Suabia para recibir tratamiento y nunca regresó a Lusacia. El gran ataque soviético comenzó el 16 de abril de 1945. El frente alemán se desmoronó en 48 horas. El 25 de abril no quedaba nada del primer regimiento, solo 36 hombres del segundo regimiento no estaban inhabilitados, y el cuerpo de artillería e ingenieros había desaparecido por completo.
De los aproximadamente 6.000 hombres de la división a principios de febrero, solo sobrevivían unos 50 el 25 de abril. Los demás habían muerto en combate, estaban heridos o eran prisioneros. Se contabilizaron 634 repatriaciones desde los campos de prisioneros soviéticos. La 36 División de Granaderos SS había dejado de existir. Oskar Dirlewanger murió el 7 de junio de 1945 en Altshausen, Suabia, en la ciudad natal de su familia, mientras estaba bajo custodia francesa. Las circunstancias exactas de su muerte fueron durante décadas objeto de controversia. El oficial médico francés que supervisó su captura no lo identificó en un primer momento como el comandante de la brigada. Había sido detenido con una identidad falsa. Cuando fue identificado y sometido a interrogatorio, su herida torácica, combinada con el maltrato infligido por los guardias polacos que participaban en su custodia, resultó fatal. Una autopsia practicada en 1960, cuando los restos fueron exhumados, confirmó la identidad. Durante años, varios veteranos de la unidad y el propio Gottlob Berger se negaron a creer en su muerte. Berger imaginaba que Dirlewanger estaba en Siria o Egipto, una eminencia gris detrás de algún trono. Paul Dorn viajó a Italia siguiendo rumores. Esta negativa a aceptar la muerte del comandante dice algo sobre la naturaleza del vínculo que la unidad había construido. Un vínculo que no era simplemente el del soldado con su oficial, sino algo más cercano a la devoción por una figura mítica. Los procesos judiciales de posguerra depararon resultados decepcionantes. Los hombres de la unidad eran criminales habituales, familiarizados con los interrogatorios. A diferencia de los hombres de los Einsatzgruppen o los batallones de policía, estaban resueltos a no revelar nada de su participación en los crímenes. De unas 400 declaraciones encontradas en los archivos del Zentralstelle de Ludwigsburg, solo un puñado incluían una confesión. Casi ninguna describía los crímenes en detalle. Los demás protagonistas de las operaciones de Bielorrusia y Varsovia adoptaron una estrategia coherente: presentar los hechos como resultado de órdenes de una cadena de mando centralizada sobre la que tenían poco control, y al mismo tiempo incriminar sistemáticamente a la unidad Dirlewanger por todos los abusos descritos por los testigos. El lema proverbial que circulaba entre los veteranos de otras unidades quedó recogido en varios testimonios. Donde hay fuego está Dirlewanger. La figura del furtivo salvaje se convirtió en el chivo expiatorio perfecto que permitía a los soldados ordinarios presentarse como incendiarios y asesinos en masa por necesidad, y no por placer, a diferencia de los cazadores negros que estaban tan cerca de sus presas que no podían evitar absorber algo de sus cualidades. Esta instrumentalización postguerra del imaginario de la caza y el hombre salvaje fue, a su manera, la última derrota de los hombres de la brigada. Sirvieron primero para que el régimen que los había creado justificara una violencia necesaria en los márgenes del imperio, y sirvieron después para que quienes habían ejecutado las mismas políticas de exterminio pudieran lavarse las manos señalando hacia ese grupo de marginados cuya supuesta naturaleza salvaje explicaba todo. El sistema que los creó. La brigada Dirlewanger no fue un accidente, fue el producto deliberado y planificado de los más altos niveles del Estado nazi, impulsado por Hitler, ejecutado por Himmler y protegido contra todos los intentos de disolución por la red de relaciones personales de su fundador. Para entender por qué fue creada y por qué funcionó de la manera en que funcionó, hay que entender la cosmología de la violencia que la sustentaba. Los jerarcas nazis que la crearon, Himmler y Göring en particular, eran cazadores apasionados. Las invitaciones a las partidas de caza de Himmler trazaban con precisión el mapa de sus relaciones de confianza dentro del sistema. Von dem Bach-Zelewski, Paul, Berger, Globoknik, Wolf. Todos los protagonistas de la creación de la Sondereinheit aparecen en las listas de invitados a las cacerías del Reichsführer. La decisión de crear la unidad de furtivos para cazar partisanos fue tomada y gestionada de principio a fin por cazadores y entre cazadores. El imaginario cinegético que atravesó toda la existencia de la unidad no era un detalle ornamental. Era constitutivo de la concepción misma de la guerra antipartisana. El vocabulario de los informes militares, el tratamiento de las víctimas como botín o presa,
La distinción entre las operaciones pequeñas de reconocimiento que replicaban la Pirsch del cazador individual y las grandes operaciones de barrido que replicaban la battue con batidores. Todo ello era parte de un marco mental que hacía posible la violencia de masas al reencuadrarla dentro de una actividad cultural sancionada y practicada por las élites. Se mataba a personas como se mata a animales en una cacería, no era una metáfora. Era una estructura cognitiva real que organizaba la percepción y la acción. Esta estructura tenía límites, y sus límites son reveladores. El imaginario de la caza excluía en principio la matanza de crías. Era un tabú cinegético europeo de enorme fuerza, y sin embargo en las operaciones de Bielorrusia, los hombres de la unidad y de otras tropas mataron más niños que cualquier otra unidad durante la guerra en el este, con la excepción de los Einsatzgruppen. La transgresión del tabú cinegético en este punto señala el límite del modelo. Cuando la violencia desbordaba el marco de la caza para entrar en el territorio del exterminio puro, el imaginario se rompía y quedaba al descubierto el núcleo de política de genocidio que subyacía a la retórica de la lucha antipartisana. La otra gran transgresión del modelo cinegético era el trato de las mujeres. Los cazadores europeos no torturan a sus presas antes de matarlas. Sin embargo, las mujeres capturadas durante las grandes operaciones de barrido eran sistemáticamente separadas del resto de los prisioneros, llevadas a los cuarteles de los oficiales para orgías de violación colectiva, torturadas con látigos y finalmente asesinadas. Esta violencia no respondía a ninguna lógica cinegética, respondía a una lógica de dominación absoluta sobre un ser reducido a la condición de objeto, de ganado, de propiedad. La misma lógica que había reducido a los judíos del gobierno general polaco a llevar la estrella amarilla, a trabajar en los campos de obras y a ser pastoreados por los hombres de Dirlewanger en sus primeras misiones en Lublin. En el fondo de la violencia de la brigada Dirlewanger había, así, no una naturaleza salvaje e irrefrenable, como el régimen quiso creer y los tribunales de posguerra quisieron aceptar, sino una política perfectamente coherente, la deshumanización progresiva de las víctimas hasta el punto en que matarlas dejaba de requerir justificación y podía integrarse en el universo simbólico cotidiano de los perpetradores. Los números son el único lenguaje capaz de hacer tangible la escala de lo que la brigada Dirlewanger hizo. La unidad fue responsable de la muerte de al menos 60.000 personas, la gran mayoría civiles. En Bielorrusia, entre 1942 y 1944, eliminó a más de 30.000 personas y quemó varias docenas de aldeas. En Varsovia, en el verano y otoño de 1944, fue responsable de la muerte de al menos 30.000 civiles en los barrios que asaltó. Participó además en las liquidaciones de los guetos de Slutsk y Boranovice durante las operaciones Hornung y Fiebre de las Marismas. Estos números colocan a la Sondereinheit Dirlewanger en una categoría distinta a la de cualquier unidad de combate convencional. Su tasa de víctimas civiles por víctima armada no tiene parangón en la historia de la Segunda Guerra Mundial fuera de los escuadrones de exterminio específicamente diseñados para el genocidio. La unidad pasó por 4 fases claramente diferenciadas. La primera, en Lublin entre 1940 y 1942, fue de relativa latencia. Sin combate real, pero con extorsión sistemática, abuso y las primeras masacres experimentales de prisioneros judíos. La segunda, en Bielorrusia entre 1942 y 1944, fue la de su mayor actividad operativa, cuando la lógica de la caza y el exterminio se fusionaron en las grandes operaciones de barrido. La tercera, en Varsovia en el verano de 1944, fue la de mayor concentración de violencia urbana por unidad de tiempo. La cuarta, en Eslovaquia, Hungría y Lusacia, en los últimos meses de la guerra, fue la de su desintegración progresiva bajo el peso de sus propias contradicciones internas. Lo que hace a esta historia especialmente difícil de encuadrar en las narrativas habituales de la Segunda Guerra Mundial es que los hombres de la Sondereinheit Dirlewanger no eran, en su mayoría, ideólogos nazis convencidos ni soldados ordinarios atrapados por el mecanismo de la obediencia. Eran algo más desconcertante, una mezcla de marginales sociales, criminales profesionales,
Furtivos apasionados, soldados deshonrados, prisioneros políticos y presos comunes que fueron reunidos deliberadamente precisamente a causa de su marginalidad, que fueron enviados a los márgenes geográficos del imperio precisamente porque su violencia podía ser autorizada allí donde no podría haberlo sido en el centro. El régimen que los creó los necesitaba para hacer lo que ni las tropas regulares ni las unidades SS convencionales podían hacer sin generar las protestas que, como se vio en los informes de Kube desde Bielorrusia, empezaban a incomodar incluso a los jerarcas más convencidos. La brigada Dirlewanger era el extremo que hacía posible a todos los demás presentarse como relativamente moderados. Los cazadores furtivos que formaron el núcleo de la unidad llegaron a Oranienburg con un pasado de transgresión de las leyes de caza del Reich, personas que el Estado nazi ya había clasificado como seres que vivían al borde del mundo ordenado, en los márgenes del bosque. Salieron de la guerra, los que sobrevivieron, como parte de una de las unidades más letales para la población civil de toda la historia bélica moderna. El camino que los condujo de uno a otro extremo no fue accidental. Fue diseñado, con precisión y propósito, por hombres que cazaban ciervos en las fincas del Reichsführer los fines de semana y firmaban órdenes de exterminio los lunes por la mañana. La guerra como caza, la caza como guerra. El paralelo entre la guerra antipartisana y la práctica de la caza no era una metáfora que los propios actores usaban con conciencia crítica. Era una estructura cognitiva operativa que organizaba su percepción y su conducta. La primera misión independiente de la Sondereinheit en Bielorrusia, el reconocimiento mediante Spähtruppen, grupos de exploración, reproducía con fidelidad asombrosa la Pirsch del cazador individual, unidades pequeñas que penetraban en los bosques para detectar grupos de partisanos, detallar sus campamentos, su fuerza y sus armamentos, identificar a sus líderes. Un informe de 1942 describía estos movimientos con vocabulario explícitamente cinegético. Un comando de caza 1/20 procedente de Sabaloche, atravesando Novich, Sabaloche y Gutschin por la entrada norte de Swilotka. El informe continuaba describiendo cómo el comando tomó su posición en el puesto de vigilancia descrito por el desertor, esperando que el enemigo apareciera en el camino. El objetivo no se presentó. El comando se retiró sin bajas. Era, en la terminología de la caza, una salida de reconocimiento sin resultado, exactamente como el cazador que regresa al pueblo con las manos vacías después de haber pasado horas siguiendo rastros en la nieve. Las grandes operaciones de barrido, por el contrario, reproducían exactamente la lógica de la battue o caza con batidores. Se perturbaba el hábitat del objetivo mediante ruido, fuego y violencia, obligándolo a huir hacia el cordón de tiradores que esperaba en los bordes del bosque. La operación Cottbus de 1943 involucró a 16.662 hombres formando una red que se fue cerrando sobre el sector de Borisov, quemando aldeas y empujando a las poblaciones supervivientes delante de ellos. En el centro quedó atrapado todo ser vivo, partisanos, campesinos, niños, ganado. El resultado fue 15.000 muertos. Esta cosmovisión cinegética no se limitaba a los métodos tácticos, determinaba también la representación del enemigo. Los partisanos eran animalizados sistemáticamente en las comunicaciones internas alemanas. Se hablaba de bandas que infestaban el bosque, de enemigos que se escondían hasta el cuello en los pantanos o se encaramaban a los árboles como animales. Un informe sobre la Operación Adler describía cómo el enemigo intentó evadir la captura escondiéndose en los pantanos hasta el cuello o encaramado en los árboles. Sus intentos de ruptura fueron feroces. En varios casos, los oficiales y comisarios políticos escaparon de la captura en el último momento suicidándose. El suicidio de los comisarios soviéticos antes de rendirse fue interpretado, en el universo mental de los cazadores alemanes, como la resistencia de un animal acorralado que prefiere morir a ser capturado, exactamente como el jabalí bávaro que se vuelve contra el cazador cuando no tiene escape. Von Gottberg escribió en noviembre de 1942, después de una de sus operaciones: las IG-6 bastaron para hacer huir a esos granujas. Sin embargo, a veces se dejaban matar o quemar en el sitio. Tuvimos buen tiempo, con una ligera helada. Tiempo ideal para enviar a los batidores. La descripción no podía ser más explícita. El enemigo que huye es la presa en fuga.
El que se queda a morir en su sitio es el animal que, acorralado, elige la muerte con el mismo coraje que el jabalí o el oso pardo ante el cazador. El tiempo claro y frío, el detalle de la helada ligera. Era la descripción del tiempo de caza, el mismo tipo de detalle que aparece en las memorias cinegéticas de la literatura alemana, desde los relatos de Ernst Jünger sobre las cacerías de jabalíes en el bosque de las Ardenas, hasta las conversaciones de sobremesa de Hitler sobre la pasión de los cazadores de montaña. Los propios supervivientes rusos de las masacres utilizaron el verbo jagen, que significa cazar, para describir la acción de reunir a la gente por la fuerza y con violencia para ejecutarla en el borde de las fosas. 50 testimonios de sobrevivientes rusos, traducidos al alemán para los archivos del proceso de Hamburg, emplearon esta palabra sistemáticamente. Era una convergencia reveladora. Los perpetradores y las víctimas percibían lo que estaba ocurriendo en los mismos términos cinegéticos. La caza de hombres no era una figura retórica. Era la descripción exacta de lo que estaba sucediendo. Una de las preguntas que persiste en la historiografía sobre la brigada Dirlewanger es si sus miembros actuaron por consentimiento o por coacción. La pregunta importa porque su respuesta determina cómo entendemos la naturaleza moral de la violencia perpetrada. Los veteranos de la unidad no describieron su experiencia como el resultado de una coacción irresistible. Solo unos pocos mencionaron la violencia de sus superiores como factor determinante de su conducta. La mayoría expresó, por el contrario, fascinación por su comandante y por la vida de la unidad. Sus testimonios describen un contrato tácito pero real. Los hombres accedían a participar en operaciones contra un enemigo al que, en cualquier caso, despreciaban y odiaban, a cambio de que los oficiales les garantizaran una seguridad física relativa, una disciplina relajada en el día a día y el máximo de comodidad. Las condiciones de vida en la unidad eran, para hombres que procedían de campos de concentración y prisiones, notablemente tolerables. Las provisiones eran más que suficientes. Comida variada, cantidades de alcohol, una ración de 6 cigarrillos diarios. A estas provisiones oficiales se añadían bienes incalculables obtenidos mediante el saqueo y el pillaje. La disciplina era laxa fuera de operaciones. Las mujeres tenían acceso al cuartel. El número de soldados bajo arresto permanecía bajo durante los períodos documentados. La experiencia de dominio social compartida por todas las fuerzas de ocupación proporcionaba un estatus que en sus vidas anteriores, ya fuera como prisioneros de campos de concentración o como criminales comunes, jamás habían tenido. La deserción existió, pero fue marginal durante los periodos más significativos de la historia de la unidad. Entre Lublin y Bielorrusia se registraron 7 intentos de deserción, todos en Bielorrusia. Solo uno tuvo éxito con certeza. Para hombres que habían aceptado el contrato implícito de la unidad, desertar significaba entregarse a un enemigo marcado por el estigma de la bestialidad en la propaganda nazi, aceptar una cautividad soviética que se sabía larga y potencialmente fatal. Los que intentaron desertar fueron una minoría insignificante. La situación cambió radicalmente solo con la llegada de los prisioneros políticos en el otoño de 1944. Estos hombres no habían aceptado ningún contrato. Su antagonismo ideológico con el nazismo era declarado. Sus redes de solidaridad del campo de concentración permanecían intactas. Y cuando encontraron las condiciones favorables para la deserción masiva, en Ipolisag lo intentaron. 4 compañías del batallón, compuesto casi exclusivamente por prisioneros políticos de Dachau y Buchenwald, marcharon hacia las líneas soviéticas en grupos de todos los tamaños. Pero incluso entonces, según el veterano antifascista Bruno Meyer, en su propia compañía 100 hombres llegaron a las líneas soviéticas, 30 murieron o fueron heridos en el intento, y 50 no lo intentaron en absoluto. El caso de Ipolisag es el laboratorio más claro de la historia de la Segunda Guerra Mundial sobre el problema del consentimiento y la coacción en la violencia de guerra. Nunca en esa guerra se dieron condiciones tan favorables para una deserción masiva, motivación política declarada, redes de solidaridad intactas, topografía propicia, mandos desorganizados. Y sin embargo, incluso en esas condiciones, menos de la mitad de los que tenían motivación política eligieron desertar. El mecanismo no era simplemente el miedo. Era la inercia de un contrato que, para quienes llevaban suficiente tiempo en la unidad, había creado una identidad de grupo más fuerte que la ideología.
El historiador y antropólogo Bertrand Hell demostró que en un área geográfica que va desde el Mediterráneo hasta las estepas de los Urales, cazadores y furtivos están atrapados en un discurso social que interpreta la violencia en términos de humores y de calor. Es a causa de un exceso de sangre negra que debe ser derramada durante la temporada de caza, en el gesto de violencia que une al animal con el hombre. Cuando el furtivo está demasiado poseído por ese humor negro, transgrede las leyes establecidas de la caza, comienza a cazar secretamente fuera de temporada, y a partir de ese momento solo come carne roja o negra con su calor intenso. Luego, si la pasión es demasiado fuerte, acaba por convertirse en un hombre del bosque, un hombre salvaje, más cercano a la caza que al mundo doméstico que ha abandonado para saciar su pasión. Este discurso no se limitaba a la figura del hombre del bosque. Incluía también la del guerrero poseído, presa de accesos de rabia destructiva ciega, como Orión, las Ménades griegas o los berserkers nórdicos. Guerreros que descargaban una fuerza sobrehumana cuando derramaban la sangre del enemigo, que combatían en un estado de trance, insensibles al dolor y al miedo, animalizados temporalmente por la violencia que desataban. En la mente de Himmler y Göring, que eran cazadores apasionados, crear una unidad de furtivos para cazar partisanos en los bosques del este era reintroducir al hombre salvaje en la polis guerrera. Era movilizar deliberadamente la fuerza del mundo salvaje contra un enemigo que el régimen ya había animalizado desde el principio. Los ministeriales que describieron el proyecto de Göring lo dijeron sin ambages. En los territorios que se les confíen, las bandas de furtivos podrán matar, quemar, violar y profanar, y quedarán bajo estrecha vigilancia en cuanto regresen a su país de origen. Era la autorización anticipada de una violencia sin límites en los márgenes del imperio. La violencia de la brigada en el campo de batalla presentaba exactamente las características que el discurso del hombre salvaje le atribuía. El testimonio del sáper Matthias Schenk en Varsovia es el más preciso al respecto. Los hombres de la brigada llegaron borrachos, cargaron sobre las posiciones polacas gritando «¡Hurra!», cayeron por docenas bajo el fuego enemigo y siguieron avanzando poseídos por una furia que el propio Schenk no sabía si atribuir al alcohol o a algo más profundo. Su líder estaba frenético. Era la descripción exacta del berserker nórdico, un guerrero que desencadena una rabia destructiva al entrar en combate, insensible a las heridas, con una fuerza que parece sobrehumana a los ojos de quienes la observan. Esta estructura imaginaria tenía consecuencias prácticas concretas. Determinó el tratamiento que el régimen nazi le dio a la brigada. Fue enviada precisamente a los márgenes del imperio, a los bosques de Bielorrusia y a los barrios de Varsovia, espacios que el régimen consideraba salvajes o junglas urbanas, espacios donde la violencia del hombre salvaje podía ser autorizada porque no contaminaba el centro ordenado del imperio. Determinó también cómo el propio régimen interpretó retrospectivamente los excesos de la brigada, como expresiones inevitables de una naturaleza que no podía contenerse, de una violencia que era el precio a pagar por tener a los mejores rastreadores y combatientes antipartisanos del ejército. Y determinó finalmente el uso que hicieron de la imagen de la brigada los otros actores de las masacres en el este después de la guerra. Señalándola como la encarnación del hombre salvaje, pudieron presentar su propia participación en las mismas políticas de exterminio como la acción reluctante de soldados normales que simplemente cumplían órdenes, sin el placer en la crueldad que los cazadores negros nunca ocultaron. El hombre salvaje sirvió primero al régimen para autorizar la violencia. Sirvió después a los tribunales de posguerra para diluir la responsabilidad, las víctimas, los métodos, los lugares. Para comprender la brutalidad específica de la brigada Dirlewanger, es necesario descender del nivel de los números agregados al nivel de los métodos concretos. Los testimonios de supervivientes, los informes de las comisiones de investigación soviéticas y los documentos de los procesos judiciales alemanes de posguerra permiten reconstruir con detalle el sistema de violencia que la unidad desplegó en sus distintos teatros de operaciones. La primera gran categoría de violencia era la de las operaciones de barrido en poblaciones rurales. El procedimiento tenía 3 fases casi siempre idénticas. Primera fase, concentración. Los hombres de la unidad rodeaban la aldea y reunían a todos sus habitantes en el centro del pueblo o en los campos adyacentes. Las armas automáticas formaban un segundo cordón exterior para impedir la huida.
Con frecuencia se utilizaba el engaño para mantener el orden durante esta primera fase. A los aldeanos se les decía que iban a ser deportados a Alemania para trabajar, una perspectiva aterradora, pero que implicaba sobrevivir. Segunda fase: confinamiento. Las personas concentradas eran llevadas a los edificios más grandes de la aldea, generalmente graneros o establos, y encerradas en ellos. Tercera fase: eliminación. Los edificios eran rodeados por un cordón de ametralladoras y luego incendiados. Quienes intentaban huir eran abatidos. En algunos casos, documentados por los informes de exhumación de las comisiones soviéticas, la escasez de cartuchos en los fosos comunes confirma que las víctimas no fueron fusiladas sino quemadas vivas. El testimonio de Alexander Mironov, un antiguo auxiliar ruso de la unidad interrogado por la Comisión Soviética de Investigación de Crímenes Nazis en la región de Mogilev, resulta tan desconcertante precisamente porque no proviene de una víctima sino de alguien que participó directa o indirectamente en los hechos. Lo que comprendí a partir de mi experiencia directa fue que la Unidad Especial Dirlewanger había sido creada específicamente para llevar a cabo operaciones de represalia contra los partisanos y la pacífica población de Bielorrusia. Durante más de 2 años, esta unidad, bajo el mando de Dirlewanger, de los hermanos Salsky, de Zimmermann, de Ted Jacob y de otros nazis, realizó sistemáticamente acciones de represalia en los alrededores de Mogilev, Minsk, Vitebsk y otras zonas. Durante estas acciones, los habitantes pacíficos de pueblos, aldeas y caseríos fueron fusilados, quemados vivos, ahorcados. Casas, escuelas, hospitales, clubes, iglesias y otros edificios públicos fueron incendiados. Si mi memoria es correcta, más de 100 zonas habitadas fueron destruidas junto con sus habitantes. Esta declaración fue corroborada por los archivos de la propia unidad y por los informes de investigación de las comisiones soviéticas. Otros documentos especifican las características de esa violencia con una precisión que hace difícil la lectura. Los informes de exhumación, por ejemplo, señalan que en las operaciones de febrero de 1943, la unidad quemó no menos de 10 aldeas. La ausencia de cartuchos y proyectiles en las fosas lleva a la conclusión de que aproximadamente 2.000 víctimas documentadas fueron quemadas vivas en los graneros. El testigo Alexander Mironov vio personalmente a un hombre riéndose mientras arrojaba a un niño de 14 años a una hoguera e identificó a su unidad acuartelada en Wachowsk. Otro testimonio registrado en los procesos alemanes describía con una objetividad que hace el relato todavía más perturbador un incidente protagonizado por el suboficial Feiertag. Recuerdo exactamente cómo mató a una mujer polaca por nada, absolutamente por nada. La anciana conducía un viejo carro tirado por un caballo pequeño, con un poco de heno dentro. Estaba sentada sobre el heno y literalmente fue abatida de un disparo sin ninguna razón. Creo que ocurrió cerca de Minsk. La segunda gran categoría de violencia documentada era la de los prisioneros en los campos de trabajo de Galitzia. Allí los métodos eran diferentes, pero igualmente sistemáticos. El informe judicial sobre la actividad de la unidad en el campo de Krasne, cerca de Lutsk, en Volinia, documenta quemaduras de cigarrillos, marcas de látigo, golpes que dejaban huellas permanentes en los cuerpos. La dimensión sádica de estos actos, que el propio régimen intentó procesar judicialmente a través de sus propios tribunales de las SS antes de que la unidad abandonara Lublin, no era simplemente el resultado de individuos desequilibrados actuando de manera espontánea. Era una práctica sistemática de marcación que reproducía simbólicamente el dominio absoluto del guardián sobre el ganado. Exactamente como el ganadero marca a sus animales con hierro candente para señalarlos como propiedad, los hombres de la unidad marcaban los cuerpos de los prisioneros judíos para inscribir y hacer permanente su dominio sobre ellos. La tercera gran categoría de violencia documentada era la del tratamiento de las mujeres durante las grandes operaciones de barrido. Los testimonios de veteranos de la unidad confirman que los oficiales, durante sus estancias en distintos teatros de operaciones, elegían entre las poblaciones civiles concentradas un cierto número de mujeres que eran separadas del resto del grupo y llevadas a los cuarteles para orgías, durante las cuales eran violadas colectivamente. El testimonio de un veterano de la unidad, Valdemar B., preso civil condenado por homosexualidad que fue enviado a la unidad, certificó que los oficiales, durante su estancia en Bielorrusia, confinaron a 8 mujeres, les confiscaron la ropa y por la noche las llevaron al castillo donde las azotaron.
Alvin V dio un testimonio similar. Las fuentes indican que estas mujeres eran sistemáticamente asesinadas después de las torturas, aunque ninguno de los testigos atribuyó a estas prácticas ninguna función específica más allá del sadismo y la brutalidad. Lo que hace especialmente significativo el análisis de estas prácticas es su distribución. La violencia sexual aparece documentada específicamente en relación con mujeres que pertenecían a poblaciones que habían sido previamente sometidas a procesos de concentración y desplazamiento. No aparece documentada en relación con mujeres encontradas durante los asaltos a campamentos partisanos que fueron simplemente fusiladas. La distinción es reveladora. En el marco mental de la unidad, la mujer partisana era caza que debía ser eliminada. La mujer del campesino concentrado y desplazado era ganado doméstico que podía ser utilizado antes de ser sacrificado. Los dos universos simbólicos de la caza y la ganadería convivían en la práctica de la violencia de la unidad, determinando qué tipo de violencia se aplicaba a cada categoría de víctima. En el verano de 1943, la estrategia alemana en Bielorrusia evolucionó hacia la creación de zonas muertas. Regiones completamente vaciadas de población, menos por masacre que por deportaciones masivas hacia las fábricas del Reich. La orden del general von Gottberg del 1 de agosto de 1943, que establecía este nuevo concepto, ordenaba textualmente que los seres humanos encontrados en la región serán considerados caza, que las aldeas y todos los demás edificios, puentes y huertos deben ser destruidos y no pueden ser camuflados, y que los bosques también deben ser quemados en la medida de lo posible. La lógica detrás de esta política era tan simple como devastadora. Si no hay población civil, los partisanos no tienen qué comer, no tienen dónde esconderse, no tienen informadores. La zona muerta era, en teoría, la solución final al problema de la insurgencia rural. En la práctica, era el genocidio de las comunidades campesinas bielorrusas que habitaban esos bosques y esas marismas desde hacía siglos. La participación de la Sondereinheit Dirlewanger en la creación de estas zonas muertas fue central pero no exclusiva. Era una unidad entre muchas, aunque habría que añadir que fue la que desarrolló algunos de los procedimientos más eficientes para la tarea. Ya hemos mencionado el uso de civiles como detectores de minas, pero hubo otros. Los documentos de la Operación Cottbus revelan que la brigada también sistematizó la práctica de confiscar el ganado y los alimentos de los pueblos durante las operaciones de barrido, privando a los supervivientes de los medios de subsistencia incluso si no eran ejecutados. Una directiva del batallón del 4 de octubre de 1943 prohibía que las compañías tuvieran más de una vaca para el suministro diario de leche. La misma directiva lamentaba que las compañías continúan procurándose por iniciativa propia caballos, vacas, etc., que luego resultan pertenecer a familiares de los miembros auxiliares de la unidad. Estas órdenes que prohibían el pillaje individual demuestran, por su propio contenido, que el pillaje individual era la norma constante. La Operación Hornung, en el invierno de 1942 a 1943, reportó 16.122 cabezas de ganado confiscadas y 222,8 toneladas de grano. La Operación Gunther reportó quejas de los hombres de la unidad sobre la falta de preparación de la administración civil responsable de contener el ganado y, de manera significativa, a los civiles deportados al Reich. La yuxtaposición entre el ganado y las personas deportadas no era accidental. En los informes de la unidad, ambas categorías aparecían bajo el mismo epígrafe de botín, término alemán que significa tanto el botín de un pillaje como la presa de una cacería. La última fase de las grandes operaciones de barrido, cuando las unidades regresaban a su punto de partida después de haber alcanzado el objetivo topográfico determinado, era consistentemente la más violenta para la población civil. Era durante esta fase cuando se producían con mayor frecuencia las masacres de civiles que Christian Gerlach documentó en su estudio sobre las políticas de ocupación en Bielorrusia. Y era también durante esta fase cuando se realizaban las deportaciones. Los hombres aptos para el trabajo eran separados de sus familias y enviados a Alemania, mientras el resto, las mujeres con hijos pequeños, los ancianos y los enfermos, seguían el destino que el manual de operaciones, con eufemismo administrativo, denominaba tratamiento por las autoridades locales.
El testimonio de Sinajda Piluch, campesina rusa capturada durante uno de los incendios de aldeas de la Sondereinheit cerca de Cherwen a finales de 1942, reconstruye el proceso en sus fases: la concentración inicial de los aldeanos, la revisión por los alemanes, la separación de los hombres aptos para el trabajo enviados a Alemania, el regreso de los alemanes días después para llevarse a las mujeres jóvenes y solteras, y finalmente la división del grupo restante compuesto esencialmente por niños, mujeres y viejos, en 3 grupos encerrados en casas sobre las que los soldados dispararon con armas automáticas antes de incendiar sistemáticamente la aldea. Piluch consiguió salir de la casa en la que había sido encerrada. No pudo salvar a su hijo. Lo que el silencio cubre. La historiografía de la brigada Dirlewanger presenta un problema metodológico único. Sus protagonistas eran criminales habituales familiarizados con los interrogatorios, mientras que los hombres de los Einsatzgruppen o los batallones de policía frecuentemente describían sus acciones con un detalle que sugería la convicción de que estaban actuando dentro de un marco legal. Los hombres de la unidad Dirlewanger estaban resueltos a no revelar nada. De las aproximadamente 400 declaraciones encontradas en los archivos del Centralstelle de Ludwigsburg y en los archivos de los Estados Federados alemanes, solo un puñado incluyen una confesión. Casi ninguna describe los crímenes en detalle. Esta opacidad fue deliberada y, en cierta medida, eficaz. Solo 2 hombres de la unidad fueron condenados por crímenes de guerra en los tribunales alemanes de posguerra, y sus condenas fueron leves. El contraste con el número de víctimas, estimado en más de 60.000, es tan extremo que resulta difícil de comprender desde cualquier perspectiva que no sea la de un sistema judicial que, en los años 50 y principios de los 60, todavía operaba con una concepción muy restringida de lo que constituía crimen de guerra y con una disposición muy limitada para investigar a quienes habían servido en el ejército alemán. Los procesos de las ciudades alemanas que investigaron las actividades de la unidad, como el de la Fiscalía de Hamburgo sobre el Kampfgruppe von Gottberg o el de la Fiscalía de Hannover sobre las operaciones en Bielorrusia, encontraron sistemáticamente que los principales imputados habían muerto, enloquecido o desaparecido. Kurt von Gottberg se había suicidado al final de la guerra. El KDS de Minsk-Strauch había enloquecido y murió en una prisión belga en 1946. Los sospechosos disponibles adoptaron la estrategia de presentar los hechos como el resultado de órdenes de una cadena de mando centralizada e incriminaron sistemáticamente a la unidad Dirlewanger por todos los abusos descritos por los testigos. Donde hay fuego está Dirlewanger. El proverbio que circulaba entre los veteranos de otras unidades se convirtió en la piedra angular de su defensa. Esta estrategia de exculpación funcionó tanto más eficientemente cuanto que encajaba perfectamente con el imaginario cultural que había presidido la creación de la unidad. Los cazadores negros habían sido salvajes desde el principio. Todo el mundo lo sabía. El régimen los había creado precisamente por eso, enviados a los márgenes del imperio, precisamente porque su violencia era apropiada para los espacios salvajes, pero inaceptable en el corazón civilizado del Reich. La narrativa de la singularidad de la brigada como encarnación del hombre salvaje permitía a todos los demás participantes en las mismas políticas de exterminio presentarse como actores reluctantes que simplemente habían obedecido las órdenes de una jerarquía que incluía a esos elementos extremos e incontrolables. El resultado fue una doble derrota de los muertos. Primero fueron exterminados. Luego fueron privados incluso del reconocimiento de ese exterminio como crimen atribuible a actores concretos con nombres y apellidos.